Sí, estábamos viendo ahí, estábamos entre Víctor Jara aquí, Víctor Jara, Jimi Hendrix Hendrix acá, acá arriba. y acá atrás está Osvaldo Pugliese. Pugliese, Pugliese. argentino, increíble. Tanguero. Perfecto. Muy bien. El padre. Ya por lo menos vamos entendiendo una de las preguntas, las referencias musicales de Rodrigo. Tal cual. Igual, Rodrigo, yo quería... juveniles. Sí, muy bien. Quería iniciar con una primera pregunta, ¿ya? Esta entrevista. Mira, quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu propuesta artística, porque nosotros hemos visto particularmente algunas canciones, algunos videos. Javier, Sí, pero tienes que pedir la autorización para grabar la entrevista. yo creo que Rodrigo nos da autorización para grabar la entrevista. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Sí, Muy bien. sí, por favor. Gracias, Mejor porque Rodrigo. después nadie se acuerda de nada. Y, "Oye, No ¿qué se dijo preocupe. que la Tal cual. Lo vamos a difundir en hartos espacios. Pero Rodrigo, fundamentalmente eso. Quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu propuesta artística. Vimos varios videos, varias canciones y todas tienen relación, ¿ya? Pero de pronto nos encontramos con canciones o ritmos que de alguna manera dialogan, sí, con las canciones anteriores, pero tienen propuestas nuevas, ¿ya? Como por ejemplo un cover que hiciste de King Crimson, que excelente, yo te quiero felicitar. Gracias. Aparte de Disco eso. del 84, creo que. Sí, para que nos cuentes. ¿Qué me decías lo de las influencias? ¿Qué No, es lo más que la influencia tu propuesta artística. ¿Cuál mi es propuesta? la propuesta tuya? Yo empecé en la música cuando salí del colegio porque ahí como que tuve como que sentí el llamado de la música. Iba a estudiar otra cosa, iba a estudiar medicina, pero la verdad que me di cuenta que no eran compatibles porque para estudiar medicina me tenía que por lo menos dejar unos 10, 12 años de mi vida, como viste, en stand-by para poder darle duro a eso y por otro lado, la música de alguna forma también pide lo mismo, te pide como un sacrificio de entrar o por lo menos de la manera en la que yo lo hice. Yo soy autodidacta y eso la gente cree que es como lo más fácil, pero la verdad que para mi gusto es como algo muy difícil porque la disciplina y todo el crecimiento que uno pueda lograr depende de uno nomás, ¿viste? Como de cuánto uno se nutra, cuánto uno lea, cuánto uno investigue, cuánto uno estudie, cuántas horas al día uno practique, cosas así. Entonces, en esa época cuando, bueno, le dije a mis viejos que iba a estudiar a la universidad, que me iba a dedicar a la música, y bueno, todo eso fue un poco conflictivo, ¿cachai? Como no fue un cuento tan fácil. Y además también yo siento que, claro, uno tiene, de joven, uno tiene como esa cosa que ve las bandas de rock, ¿viste? Uno ve como, no sé, uno ve, tiene sus ídolos juveniles del grunge, de lo que sea, la música en ese tiempo MTV, bla, 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 bla. Pero claro, querer dedicarse a la música y realmente y empezar como que eso es todo en tu vida es una weá súper difícil, ¿caché? Porque, claro, primero nadie te prepara realmente para la música, ¿cachai? Como que, o bueno, a menos que uno haya un colegio como, no sé, como el experimental artístico o algo así, pero el resto de las cosas no te preparan, ¿cachai? Y uno no tiene idea como la cantidad de información, o sea, yo por lo menos, porque igual hay todo tipo de artistas, ¿viste? Y hay todo tipo de gente que de repente nació nomás y que nacieron así, o que son hijos de un gran productor, o que tienen influencia, no sé, como, ¿viste? Como, hay gente que la puede hacer más fácil, pero para mí, por lo menos, yo empecé ahí como a indagar por mi cuenta, yo estaba metido más en el rock, ¿viste? Tenía influencias más anglo, por así decirlo, que era como más también este es un país súper que mira para afuera, no se mira tanto para adentro, entonces todas las influencias que nos llegaban en los 90 por lo menos, aparte de los tres, no sé, los Tetas, un par de grupos más, bueno, que en ese tiempo fue muy lindo un florecer que hubo de la música chilena, pero aún así el principal, nadie le ganaba como influencia y como la cantidad de veces que sonaba diariamente a Nirvana, a Red Hot Chili Peppers, a esas bandas famosas, ¿cachai? Entonces yo cuando me metí en este cuento entré más que nada como
por el rock progresivo, un poco el funk me gustaba mucho. Igual son músicas internacionales, por así decirlo, no son músicas chilenas. Y entonces de repente yo como en el 2004 me parece que fue, entré en una banda de rock progresivo que se llama Ábrete Gandul. Con ellos grabamos un disco, el segundo disco de la banda y el primer disco que yo grababa en mi vida, en un estudio acá. Entonces fue como una primera incursión a los estudios de grabación muy buena también, como tuve la suerte de eso, de grabar en un buen estudio con gente que sabía, ingeniero, qué sé yo. Además, los chiquillos de Arte de Gandul habían generado un presupuesto para poder grabar en buenas condiciones, cosa que en esa época igual no era tan fácil. Estamos hablando del 2005, que no hace tanto, pero no había el internet de ahora, no había YouTube, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había home studio, muy poco, ¿cachai? Como que entonces, y ahí tuve una entrada bonita, y estuve con ellos, y más o menos como en el 2005, yo conocí la cueca, principalmente, la cueca centrina, llamémosla así, porque a mí no me gusta mucho eso de la cueca chora, la cueca brava, la cueca centrina, ¿cachai? Como porque ese es el estilo realmente. Entonces, conocí la cueca y yo vivía cerca de la estación central, o sea, cerca de ahí, claro, de la estación central. Entonces, por ahí había un lugar, La Biseca, que es un lugar que se transformó como en mi hogar, y en un lugar, en una fuente súper profunda de influencia y también de la información que en esos momentos estaba a punto de extinguirse, porque yo alcancé a agarrar justo una época donde todos los taitas murieron, los taitas de la época de oro, por así decirlo, chilenos. Llámese Hernán Núñez, llámese Fernando González Marabolí, llámese el Perico Raúl Lizama, llámese un montón de otros músicos que en esa época, entre el 2005 y el 2011 más o menos, como que todos desaparecieron, ¿cachai? Y ahí desapareció una era artística, musical y de cultura santiaguina y de cultura chilena también. Entonces, cuando yo conocí eso, yo como estaba todavía en este grupo de rock progresivo, a mí me entró muy fuerte la cueca, porque primero entré por Roberto Parra, lo típico cuando yo iba en el colegio, vi la Unplugged de los Tres, quién es la que viene ahí, y alguna otra cueca de esas que tocaron ellos, pero igual seguía encontrándolo medio facho, todo el mundo del folclore, lo encontraba medio... Nunca me gustó lo del guaso con la China, ¿cachai? Como esa figura. Además, la dictadura había hecho danza nacional, había decretado danza nacional a la cueca y la figura del guaso de fondo con la China también. Entonces, hay como una cosa política ahí que igual para mí, por lo menos, era como bastante conflictiva en ese punto, lo cual no me permitió entrar de una, ¿cachai? Sino que tuve mi recelo, pero cuando conocí la cueca centrina, de repente encontré otra cosa, ¿viste? Y eso fue, creo que ahí empezó mi carrera artística, por así decirlo. Como que yo tuve esta experiencia con Ábrete Gandul, donde crecí mucho, porque, bueno, me encontré también un poco con los sonidos, con los ruidos, con la música, como hacer esto en vivo, porque con ellos tocamos mucho en vivo en esa época, en cosas importantes, en el Teatro Providencia, fuera de Santiago, ¿viste? Tuvimos varias presentaciones porque en esa época el rock progresivo tampoco era una cosa, bueno, sigue siendo lo medio no es tan común, claro, es un sector muy chico, pero en esa época éramos re poquitos, ¿cachai? Y teníamos la suerte que la Radio Futuro estaba medio de nuestro lado, entonces se hicieron varios eventos, varias cosas, y pudimos tocar así en muy buenos escenarios. Entonces, pero cuando yo entré en la cueca, justo estaba en esta búsqueda de como, ¿quién soy yo artísticamente también? Porque la verdad que también eso es complejo de cuando uno dice, no, yo quiero ser músico y ya listo, y uno cree que es como hacer canciones a la loca y tocar, pero de repente yo cuando tocaba con ellos, que era una música tan gringa, tan europea, por así decirlo, y de repente me encuentro con la cueca chilena y toda esta música popular que rodea todos estos bares, todas estas cantinas, todos estos lugares que son como parte de la idiosincrasia santiaguina también, ¿cachai? Como las canciones de Lucho Barrio, todo lo que es como la música porteña, que tiene que ver con los cantores también. Todo eso como que me generó una influencia súper grande, y entonces en esa época, en el 2006, yo, bueno, después eventualmente me salí del grupo donde estaba porque
yo traté un poquito de meter algo más chileno, pero los cabros estaban realmente más interesados en otra cosa, no querían ser ni, yo tampoco quería ser los Jaivas ni nada, pero ellos no querían como indagar por ahí, querían como seguir como en lo más europeo, más occidental, como por así decirlo, ¿cachai? Entonces yo ahí formé mi proyecto musical que se llama Pinto Cabezas y empecé a tocar desde el 2006. Y Pinto Cabezas es la junta de mis dos apellidos, mi apellido paterno y materno, que así nací. Entonces me pareció como muy buena, no sé, me pareció una buena forma de nombrar un proyecto musical, que también es súper difícil siempre encontrar un nombre, ¿viste? A veces hasta para ponerle nombre a las canciones uno dice, chucha, ¿cómo le pongo, caché? Entonces, así nació este proyecto y yo vengo desde el 2006 más o menos trabajando, empecé a trabajar ahí, a buscar, toqué mucho en vivo, buscando también, mucho improvisando, yo tocaba con trutruca, efectos, guitarra acústica, y era como una búsqueda, y en eso estuve hasta como el 2010 más o menos, y grabé mi primer disco, y además ahí justo, bueno, en el 2009 grabé ese disco y en el 2010 lo saqué y saqué también otros discos que había grabado antes de improvisaciones. Junté un material que había hecho, un material que tenía, porque yo grabo bastante, como que me gusta trabajar a diario y estar grabando lo que estoy haciendo, algunas improvisaciones, algunas cosas, alguna idea, uno siempre va como guardando ahí fragmentitos o cosas. En esa época tenía un portaestudio de cassette y ahí de 4 canales y con ese me grabé bastante y eso fue como lo que después se transformó muchas de estas grabaciones en Miró Tapes, que se llaman estos discos, que es una serie de 2 discos que son discos principalmente de improvisaciones y búsqueda. Y el otro disco que saqué también ese mismo año, el 2010, que fueron 3 años, o sea, fueron 3 discos juntos, fue Cabezas Pinto. Y Cabezas Pinto es un disco que tiene un poco más de folclore, ¿viste? Esto está como más dirigido hacia al proto canción, por así decirlo. Es como que estoy buscando cómo hacer unas canciones o cómo sonar a mí, por así decirlo. Entonces, y bueno, y ahí empecé, saqué esos discos, después armé una banda, tuve una banda, con esa banda grabé un disco en el 2012, que después salió en el 2013 ese disco, que se llama Árboles en Construcción, y ese es un disco mucho más rockero, ¿viste? Con banda, batería, que es como mi banda ideal que me gusta como armar, que tiene percusiones, sintetizadores, bajo, batería, y yo en guitarra y voz, ¿viste? Como todo el tiempo. Y bueno, y con eso he seguido hasta ahora. Después fui sacando más discos, hasta el momento tengo 8 discos, que son de una música súper variada igual, pero reflejan absolutamente mi sentir con respecto al arte, con respecto a mi propuesta sonora, por así decirlo. Y en el intertanto del camino trabajé, bueno, produciendo discos, trabajando con otras bandas, en colaboraciones con otros discos y todo el cuento. Y paralelo a esto yo entré en la cueca y entré firme porque, claro, me metí con esa impronta del estudio, de autodidacta, de meterse a estudiar ahí a fondo y caí con los maestros. Entonces los aproveché mucho y en el 2008 más o menos, 2007 creo que fue, entré a un grupo que se llama Los Chinganeros, que es un grupo de tradición. Ellos son de tradición porque son de familias, ¿viste? Son familias que fueron manteniéndose durante años, ponte tú 50, 60 años de familias que estuvieron juntas generando este repertorio, y todo esto estaba ligado a este gran maestro y estudioso que se llama Fernando González Marabolí, que es fue un matarife del Matadero Franklin, que fue un dirigente también del sindicato Matarife, y una figura súper importante porque él sacó un libro muy, muy, muy importante para la cueca chilena que se llama Chilena o Cueca Tradicional, donde él pone su postura con respecto a los orígenes de la cueca, al origen del folclore chileno, ¿viste? Como que él dice que viene de Arabia, de las arenas, del canto de los beduinos. Él habla de las estrellas, habla de los planetas, de los cantores, de todo esto que es los refranes, el vocabulario antiguo, cómo se fueron formando los cantores, cómo se forma la rueda, la cueca, todo ese asunto. Y además, él fue un gran recopilador, entonces él en su propio libro tiene como 500 cuecas, por ejemplo, escritas, donde él
Y él, yo conocí su casa porque cuando estaban Los Chinganeros, el sobrino de él era el que estaba a cargo de este proyecto Los Chinganeros. Él ya, don Fernando, murió en el año 2005, si no me equivoco, 2006. Y claro, y él, el Luis Castro, que también murió lamentablemente hace un par de años, él heredó todo este cuento y él fue nuestro maestro de este grupo que formamos Los Chinganeros, más o menos en esa época, que grabamos 2 discos. Un disco que se llama Cuecas de Barrios Populares, que es como un disco más o menos como de 30 cuecas, y después grabamos otro disco al par de años siguientes que se llamó La Huella del Matadero. Y que eso va, es un trabajo que hicimos con unas chicas que eran musicólogas, y ellas hicieron toda una investigación con respecto al matadero. Sacamos un libro con ese disco. Fue un trabajo hermoso que se hizo ahí, porque hay una investigación muy profunda del matadero, de la influencia musical en el matadero, de los cantores, de quiénes eran, y todo este cuento. Entonces yo justo en ese tiempo estaba como en la fiebre de haber entrado en esto y haber descubierto este mundo que era nuestro, ¿cachai? Como primera vez que encontraba algo que era de nosotros y que era tan genuino y tan propio y tan impresionante también, porque es una escuela musical muy potente, la escuela del canto, la escuela de la guitarra. Claro, yo venía de todo de la uñeta y de la guitarra eléctrica, ¿viste? Y de repente estaba tocando introducciones de cueca y estaba tocando con gente que tenía 80 años, 70 años, ¿cachai? Entonces, y de repente estaba metido en esto, pero llevé toda mi técnica y todo lo que venía estudiando a la guitarra acústica. Entonces fue un choque muy bonito y muy enriquecedor para mí, por lo menos, ¿cachai? Que me hizo crecer musicalmente un montón y también culturalmente. O sea, todo lo que hay que tener de manejo en cuanto a lo que es verso, ¿cachai? A lo que es como el habla popular. En esa época también recopilando mucho con muchos señores, ¿viste? Con señores y señoras que uno iba a visitar, y con una grabadora en mano, a ver si te dan un versito o si te contaban un cuento de este cantor o del otro, que uno iba investigando más o menos de dónde había salido, quiénes eran, las familias, etcétera. Como todas esas cosas que aportan mucho a entender este cuento, porque en realidad nadie sabe con certeza cuándo fue el que nació la cueca. Nadie te puede decir, el 18 de enero de 1841 se cantó la primera cueca chilena. Esa hueá nadie la sabe. Y en Argentina, a la samba argentina se le llamaba chilenita antes, la samba cueca peruana y la marinera tienen directa relación, las coplas vienen de España. Don Fernando González decía que los melismas y la forma de canto viene de Arabia. Entonces es como un encuentro de mundo súper importante y súper potente también, ¿cachai? Entonces todo esto para mí fue súper deslumbrante en esos primeros años, porque yo también, así como estaba fresco y ávido de toda esta información, y como les decía antes, tuve la suerte de que alcancé a conocer a los viejos, ¿viste? Porque ya no hay nadie de esa época prácticamente. Yo fui guitarrista de Luis Araneda Baucha 3 años más o menos, y él tenía un repertorio. Ese caballero no sabía ni leer ni escribir, pero tenía un repertorio así, pero te podía cantar 2 semanas, cantaba tango, bolero, vals, jornada, cueca, todo, así, era impresionante, muy impresionante. Y además, él sabía sus tonos, era muy afinado. Entonces, para mí, estar con él no era tan buen maestro, porque no era alguien cariñoso ni alguien que te enseñara, ¿viste? Como que era más bien receloso de su cosa, y él era el mejor, y estos cabros culiados que más o menos que me andan aquí huellando, ¿cachai? Pero aún así, yo calladito ahí al lado de él, aprendí mucho solamente como esa osmosis, ¿viste? De uno que está ahí y uno, mira, cambió el tono acá, hizo esto, o la melodía la lleva de esta manera, o canta esto, canta este otro, como también delineando un poco el repertorio, algunas de esas informaciones, ¿cachai? Y obviamente todo esto de camino tuvo directa, porque eran como dos caminos paralelos que yo iba caminando, pero que eran uno solo finalmente, ¿cachai? Como que igual eran distintos, porque yo cuando entré con los viejos, yo tenía un aro, tenía una moica, tenía no sé qué, y los viejos, ya, buena onda, pero igual me miran así medio como este cabro, qué weá, ¿cachai? Entonces tuve que empezar a sacar los aros, poner camisita, como, viste, como a
a estar un poco más en la onda, como más que nada como para que no hubieran esos primeros roces que finalmente con los viejos más antiguos, a veces los viejos no te dan bola nomás por verte cómo te vestís, nomás te ven ver cómo estás vestido y dicen que quiero dar bola a este weón, ¿cachai? Claro, después de sacar la guitarra y cambiaba la cosa, decía, somos de los mismos más o menos, ¿cachai? Entonces todo esto fue muy enriquecedor para mí, pues, y después grabamos en el 2011 o 11 creo que fue, conformé un grupo que se llama Los Corrihuelas, y con ese grupo grabamos un disco que se llama A Palomillar las Cuecas, y ese disco es súper importante en el repertorio actual de la cueca chilena. Ese disco pegó muy fuerte y es uno de los discos más importantes tal vez de la generación más joven de la cueca, ¿cachai? Que en esa época éramos los Tricolores, los Truqueros, la Gallera, y para contarnos, bueno, los santiaguinos tal vez, pero no alcanzaron a pegar tan fuerte, ¿cachai? En ese tiempo había un grupo de chicas que se llama Las Capitalinas, después empezaron a salir ya más grupos y ahora ya está lleno de grupos, ¿cachai? Pero en esa época, de alguna manera, nosotros fuimos los arquitectos de este movimiento que permitió que la cueca volviera a ocupar su lugar en la fiesta chilena.